Shalom, amados hermanos. Este es el hermano José Borges, directamente desde el ministerio, regresando a las sendas antiguas de la Torá, conjuntamente con el ministerio de Teshuvah TV, del hermano Rico Cortés, Sabiduría en la Torá. Hoy comenzaremos otra parashá, otra porción de las Escrituras que nos toca para esta semana, y la parashá de esta semana, su título es Ki Tisa, que significa cuando hagas un censo. En esta parashá vamos a estar hablando de varios temas, no muchos, como 2 o 3, de temas importantes de la historia del pueblo de Israel, que para los tiempos de hoy también, para nosotros, deben ser de importancia porque están escritos en la Torá. La parashá se va a encontrar, y vamos a leer en el libro de Shemot, capítulo 30, versículo 11 al 34, 35. Capítulo 30, 11 al capítulo 34, 35. Como mencioné también anteriormente, las escrituras apostólicas, o la Haftorá primero, la Haftorá se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 39. Las escrituras apostólicas o mesiánicas se encuentran en el libro de Lucas, capítulo 20, versículo 27, el capítulo 22, versículo 46, el capítulo 21, del 1 al 19. Nuevamente, este es el hermano José Borges del ministerio Regresando a la Senda Antigua, y estamos estudiando hoy Parashá Ki Tisa, que significa cuando hagas un censo. Y comenzamos rápidamente con el capítulo 30, versículo 12, y leemos de la siguiente forma. Dice: cuando hagas un censo de los hijos de Israel, para contarlo, cada uno dará a Hashem un rescate por su alma cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Según la promesa que se le hizo a Abraham, no se podía contar a los hijos de Israel, haciendo referencia al capítulo 15, 5 y el capítulo 32, 12 de Génesis. Hay un peligro en contar a los hijos de Israel. Cuando el rey David intentó también hacerlo una vez, un censo, vino una plaga sobre el pueblo, y eso lo podemos hacer referencia al libro de Segunda de Samuel, capítulo 24, versículos del 1 al 10, y Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 7. Los hijos de Israel tendrán que hacer dos cosas para evitar que una plaga llegara a ellos si hacían un censo. La primera cosa es que cada uno debía dar una moneda, y así se podía contar las monedas en lugar del pueblo directamente de Israel. Un ejemplo: si hubiese vivido en los tiempos de Israel, y usted esté viviendo en los tiempos de Israel, y el Eterno enviaba a hacer un censo, nosotros teníamos que llevar una moneda, y la moneda era la que era contada. Por cada persona pues llevaban una moneda y era contado el pueblo directamente. Esa era la primera. La segunda cosa es que esa moneda de plata sirva como un precio de rescate, como diríamos, una expiación para que no venga la plaga al ser contado. El poner esa moneda era el método que el Eterno le dio a las instrucciones a Moshe para que no cayera plaga sobre ellos. Es interesante que el Eterno trabaja de maneras que nosotros muchas veces no entendemos, pero es por el bien de cada uno de su pueblo. El capítulo 30, versículo 13, continúa diciendo: esto dará todo el que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 gerás. Medio ciclo es la ofrenda de Hashem. Aquí tenemos también una medida de media. ¿Se acuerda que el Eterno, cuando le da las instrucciones para hacer el tabernáculo a Moshe, no le dio medidas completas, sino le daba media? Aquí vemos que también cuando se está haciendo el censo, se hace que se dé solamente medio ciclo. ¿Por qué no podían dar un ciclo entero? Nuevamente, esto nos enseña
como nos enseñó en la parasha anterior, que hablaba sobre cuando se hicieron el tabernáculo y las medidas, es que esto nos enseña que el culto del tabernáculo no era perfecto, porque hablamos de la palabra, ¿cómo diríamos? La palabra que se habló en la parashá cuando se construía el templo, que decía que el tabernáculo del cielo era, ¿cómo diríamos? No, era más perfecto, pero estoy buscando la palabra ya. Ahora no me acuerdo de esa palabra, pero cuando me acuerde, pues se la daré. Por eso es que no podían, porque no podían dar un ciclo completo porque el tabernáculo no era perfecto, sino era una sombra. Ahora, era una sombra del culto verdadero, el del cielo. Nuevamente, el tabernáculo de la tierra no era verdadero en el sentido comparado con el verdadero que estaba en los cielos, y hablamos de eh, eh, de ese concepto en las parashas anteriores. Continuamos con el capítulo 30, versículo 14. Continúa diciendo, todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Hashem. Importante, otro concepto que aprendemos por medio de la escritura y el estudio de la Torah, es que solo los varones que tenían 20 años o más podían ser contados y salir al ejército. Cuando se hacía el censo, ese censo era constituido para saber cuántas personas sobre 20 años tenía el pueblo de Israel, porque el Eterno sabía que ellos se iban a encontrar con todos estos reinos antes de llegar a la tierra prometida. No contaban a las mujeres porque las mujeres no iban a la guerra. Las mujeres no tenían la obligación de pagar entonces este impuesto para el tabernáculo ni de ir al ejército. Nuevamente el Eterno estaba tratando de enseñarle a Moshe y a su pueblo cuántos varones él tendría de 20 años para arriba, porque nuevamente ellos iban, y perdone la redundancia, ellos iban a encontrarse con muchos ejércitos más adelante y necesitaban el hombre, la mano de hombre para ir a la guerra. Las mujeres no iban, por eso no pagaban este ciclo, este medio ciclo para la ofrenda o para el censo. El capítulo 30, versículo 15, continúa diciendo, el rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo, al dar la ofrenda a Hashem para hacer expiación por vuestras vidas. Qué interesante que en el pueblo de Israel hay equidad. Equidad significa que cuando el Eterno pedía algo para él no le pedía más a los que tenían, que eran más ricos, y a los menos le pedía menos. En este caso vemos que el rico no iba a pagar más ni el pobre iba a pagar menos. Cada alma tenía un precio de rescate de medio ciclo. Cuando estamos hablando de ese censo, el modo y el medio de rescate era un medio ciclo, ya hubiese sido tú pobre o hubiese vivido dentro de personas ricas. Todos eran equidad, hablamos de equidad. Los ricos no pagaban más ni los pobres pagaban menos. Esto nos enseña que cada alma tiene el mismo valor delante del Eterno. No importa el estatus económico que tenga la persona. Eso se le llama equidad. ¿Okay? Igualdad, cuando hablamos de igualdad en el reino, es que no todo el mundo es igual, pero en cuestiones de posiciones, de misiones, ¿cómo le digo? De ministerios, el Eterno escoge a ciertas personas, pero cuando se trata de pesar o de pagar por su alma, el precio de cada alma, de cada ser viviente, es el mismo, tiene el mismo valor delante de los ojos del Eterno. Interesante que aquí vemos cómo el Eterno siempre ha cuidado a todo el mundo, tanto a los ricos, tanto como a los pobres, porque Él cuando los mira para hacer un alma de salvación, Él no los mira por el estado social que ellos tienen o económico que cada persona pueda tener. Continuamos y como dije anteriormente, vamos a hablar de varios temas. Y este fue el tema del censo, y lo que quería enseñar en esta aliyah o en esta porción de la escritura
era que el valor del alma de cada persona es igual ante los ojos del Eterno. No, si una persona estudia más la Torá y otra estudia menos, eso no es ese es el valor, no es el valor que el Eterno usa para medir el alma de cada persona. Es bueno estudiar la Torá, es bueno aprender cada día más, pero no es, ante los ojos del Eterno, no es un requisito para pagar por vuestra alma, porque la alma es igual ante los ojos del Eterno de cada persona. Vamos a entrar entonces en otro tema que también ha sido un poquito tergiversado y también cuando hablamos con otras personas que no han entendido este concepto y estamos hablando del cuarto mandamiento, del Shabbat. Y ha habido mucha controversia en cuanto al Shabbat, no solamente en el ámbito del cristianismo, pero también en el mesianismo y en las raíces hebreas, porque podemos ver hoy día que hay muchas personas que han cambiado aún el día del Shabbat del séptimo día a otro día de la semana. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. Y vamos entonces al capítulo 31, versículo 13. Aquí nos habla, dice, habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, después que hicieron el censo, y ya saben cuántos soldados pueden ir a la guerra, el Eterno cambia y le dice a Moshe, habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, desierto. Cuando dice desierto significa que tienen que prestar mucha atención. De cierto guardaréis mis Shabbat, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que se sepa que yo soy Hashem, que os santifico. Qué interesante que le dice, de cierto guardaréis mis Shabbat. Nos está diciendo que el Shabbat es del Señor, como dice en el pacto renovado. Dice que el Shabbat es del Señor, es de Él lo dio. Él fue el que estableció ese séptimo día, el día de reposo, aún desde la creación. Y dice que será una señal entre ellos y Él, para por todas vuestras generaciones. ¿Ok? No está hablando solamente aquí del pueblo de Israel. Está hablando de todos aquellos que iban a ser injertados en el olivo natural y iban a ser parte de ese reino, pero tenemos que comenzar hoy. Tenemos que comenzar a llevar a cabo las fiestas que el Eterno Él ha establecido. Son las fiestas del Eterno, no son fiestas judías, como muchas personas lo tergiversan y lo dicen. Es fiestas del Eterno. El Shabbat no es solamente para el pueblo judío, es para toda la nación, todos aquellos, generación en generación, todos aquellos que hemos sido injertados en el olivo natural, tenemos que guardar ese día. Por eso dice, de cierto guardaréis mis Shabbats. Y lo dice en plural. Todos los Shabbats que iban a venir después de ahí tenían que ser guardados. En medio entonces de la instrucción de la obra del tabernáculo, el Eterno pone una cuña con un mensaje de advertencia. Aunque la obra del Mishkan es una obra divina, no hay derecho para tomar en serio el mandamiento del Shabbat. No hay derecho para no tomar en serio el mandamiento del Shabbat. Aquí el Eterno está estableciendo una comparación del Mishkan, que iba a ser el lugar donde iba a habitar, y el Shabbat. Y mire lo que continúa diciendo. El Shabbat tendrá que ser respetado y guardado en medio de una obra tan importante como era la construcción de la tienda de reunión. El Eterno aún pone el Shabbat sobre la construcción del tabernáculo, del Mishkan, y le dijo, el Shabbat va sobre la obra. En otras palabras, en el séptimo día no va a haber obra ninguna en la casa de la reunión, en la tienda de la construcción de reunión. No podemos poner excusas y decir que estamos haciendo la obra del Eterno y al mismo tiempo violar el Shabbat, entendiendo el automóvil y demás cosas que están prohibidas en el Shabbat. El Eterno es más importante que su obra. El Eterno es más importante que su obra y por eso le dice al pueblo, cuando venga el día de reposo, ninguna obra será hecha en el Mishkan. ¿Okay? Solo estaba permitido violar un mandamiento si hay otro mandamiento con mayor peso que lo elimine.
el Shabbat es para vida. ¿Ok? So, un ejemplo podemos dar si usted está en una congregación, en un hogar celebrando el Shabbat y ocurre un accidente fuera de su hogar, al frente de su casa. Usted no va a decir, no, hoy es Shabbat, yo no puedo ir y rescatar a esa persona o ir y ver si la persona está bien. Al contrario, el Shabbat, el mandamiento de guardar el Shabbat es para vida. Si un accidente ocurre al frente de su hogar o al frente de su congregación, usted tiene que hacer caso y salir para que pueda ayudar a una persona que esté en peligro. Porque el mandamiento es para vida, no es para muerte. Si usted no lo hace, sabiendo que pudo haber salvado una vida y esa vida muere, usted está violando el mandamiento del Shabbat. Por eso solo está permitido violar mandamientos y hay otro mandamiento con mayores pesos que lo elimine. Pero en el caso de la construcción del Mishkan, el Mishkan no tenía más peso que el mandamiento del cese, del melajá en Shabbat. Entonces vemos que aún el Shabbat iba sobre el tabernáculo en su construcción. Así que el Eterno entonces mete aquí 6 versículos que hablan de la importancia del Shabbat en relación con la construcción del templo. En este versículo está escrito que los Shabbat son del Eterno. Él dice, mis Shabbat. El día del Eterno no es el domingo, no es el domingo, no es el primer día, es el Shabbat, es el séptimo día. Se le dice sábado porque el calendario que estamos viviendo hoy día pues tiene esos nombres. Pero nosotros le llamamos ese el séptimo día, el día de reposo, el Shabbat. El primer día no es el día del Eterno. Muchas teologías han dicho que como Yeshua resucitó el primer día, pues dieron la autoridad de cambiarlo la congregación, la celebración el día primero en contraste con el día séptimo. Eso lo vemos haciendo referencia a Éxodo capítulo 20, versículo 10, Levítico capítulo 23, del 1 al 3, Isaías capítulo 56, 4 y el 58 del 13 al 14. Cuando aparece la expresión mis o mi Shabbat en relación con alguna cosa, implica que esa cosa está en el cielo y es del Eterno de una manera especial. Cuando el Eterno le estaba hablando a Moshe, le decía, estos son mis Shabbat. Está diciendo que esto es una cosa que está en el cielo primeramente y que el Eterno establece para que se lleve a cabo en la tierra. Nuevamente, la construcción del tabernáculo, del Mishkan, es como decir el Mishkan del tabernáculo del cielo, es el que está en la tierra, es la reflexión, es la manifestación de lo que estaba en el cielo. Por eso el Shabbat, como fue puesto en la creación y es del Eterno, viene a ser parte entonces ahora de él. Y eso implica que el Shabbat viene directamente del cielo. Cuando habla de mi arco en Génesis 9:13, es porque en el cielo hay un arco completo, redondo, haciendo referencia a Ezequiel, capítulo 1, versículo 28 y Revelación 4:3. Entonces vemos que en los cielos vemos que el arcoíris es redondo, es completo, pero cuando nosotros lo vemos en la tierra, vemos solamente la mitad, ¿ok? Él dio una parte de su arco a los hombres, a nosotros nos dio la mitad, por eso vemos la mitad del arcoíris, no vemos el arco completo. Cuando habla de mis Shabbat, es porque él tiene el Shabbat en el cielo y comparte de su eterno descanso con el hombre una vez por semana. Por eso que el Shabbat es donde él nos santifica a nosotros, es donde nosotros nos encontramos con él por el medio del estudio de la Torah, por el medio del estudio de la palabra y por la coinonía o la reunión entre los hermanos de las congregaciones o de los grupos que el Eterno está levantando cada día más. Por eso podemos ver
cuando habla de mi pacto, haciendo referencia a Génesis capítulo 6, versículo 18 y capítulo 17, versículo 4, es porque su pacto está firme en el cielo y Él comparte ese pacto con los hombres. Cuando habla de mi sacrificio, siempre que el Eterno diga mi sacrificio, mi Shabbat, mi arco, está diciendo es porque ese sacrificio también está en el cielo y ha sido compartido con los hijos de los hombres. La expresión mi sacrificio aparece solo 2 veces en el libro de Moshe, en el Yumash, haciendo referencia a Éxodo capítulo 23, versículo 18 y capítulo 34, 25. Y en ambos casos se refiere al sacrificio del cordero de Pesa. Esto enseña también que hay un cordero de Pesa en el cielo, que fue compartido con los hijos de los hombres, según nos habla Revelación, capítulo 13, versículo 8. Entonces vemos que todo lo que nosotros, todas las fiestas, incluyendo también los Shabbats, vienen directamente del cielo. El Eterno los estableció, ya estaban en su mente, estaban en el cielo y los manifiesta en la tierra para nosotros. Por eso la importancia, perdonando, de la fiesta del Eterno y la importancia de guardar los Shabbats, porque el Eterno habla siempre de los Shabbats. Así que el Shabbat es del Eterno. Perdón, es del Eterno. El Shabbat fue dado a los hijos de Israel de una manera especial como una señal de haber sido escogidos, apartados y santificados. ¿Por qué dice que son escogidos, apartados y santificados? Porque el Shabbat, el séptimo día, es escogido, es apartado y es santificado. ¿De qué? De los otros 6 días que el Eterno creó, el Shabbat fue escogido, fue apartado y santificado. Esto constituye una de las señales del pacto entre Hashem e Israel. Cuando hablamos de Israel, estamos hablando de nosotros también. Nosotros tenemos que llegar al conocimiento y al entendimiento que nosotros, haber sido injertados en el olivo natural, todo lo que el Eterno le hablamos para el pueblo de Israel, nos aplica a nosotros. Nosotros entonces, al entrar en el pacto con el Eterno, reconocemos su grandeza, su poder, su justicia, y por ende recibimos nosotros sus leyes, su Torah, sus mandamientos, para ponerlos en práctica. El Eterno no establece mandamientos, no establece mishpatim, los hukim, solamente para que los estudiemos y los leamos, sino para que los leamos, los estudiemos y los apliquemos a nuestras vidas. Por eso es que el Eterno dice que ese es su Shabbat y constituye un pacto. Es una de las señales del pacto entre Hashem y su pueblo. Es parecido al anillo de casamiento. Si una mujer quita su anillo y lo tira al suelo y escupe sobre él y lo pisa, ¿qué significado tiene esto? Lo que significa es que ya no quiere ser de su marido y por ende se quita el anillo, lo tira y lo escupe. Si un hijo de Israel hace melajá en Shabbat, ¿ok? Trabajo, ¿qué mensaje está dando? Está diciendo que el Eterno santifica a Israel por medio del Shabbat, ¿ok? Si una persona hace el melajá en Shabbat, esto significa que el Shabbat tiene como propósito elevarnos a un nivel espiritual más alto. No estamos diciendo que los otros días son importantes. Todos los días uno adora y lee la Torah y busca del Eterno. ¿Okay? Pero el Eterno estableció un día de entre los 6 días que apartado de los otros 6, de los 7, escoge un día para escogerlo ese día, para santificarlo y para apartarlo. ¿Para qué? Para que apartarlo, para que nosotros vengamos a su presencia y estudiemos juntos su palabra, para conocer más a su Hijo, a Yeshua, conocer las profecías, como desde el principio, por toda la Escritura hasta el libro de Revelación, podemos ver
diferentes conceptos. Podemos ver el plan de salvación, el plan de redención. Podemos ver el plan que el Eterno tenía para su pueblo. Lo vemos desde el principio hasta el final. Este es un día para dejar de intervenir nosotros en la creación y reconocer al Creador como soberano. Y la gente pensará, pero ¿cómo nosotros podemos intervenir en la creación? Si usted cocina ese día y usted añade diferentes alimentos y lo está juntando, es como creando un alimento especial que con todos esos ingredientes hace uno. Eso es parte de crear. El Eterno quiere que nosotros nos mantengamos fuera de hacer creación y reconocer que Él es soberano, que Él es el proveedor de todo. Es un día para dedicarse a la íntima relación con el Eterno junto con la familia y la comunidad a la que uno pertenece. Viene siendo entonces un día para ser santificado, apartado y elevado. Cuando decimos que es elevado, eso viene a palabra del Eterno, que dice que somos elevados en el día del Shabbat. Pensaríamos nosotros que en el primer día, cuando se reúnen los domingos en las diferentes congregaciones cristianas o diferentes denominaciones, el Eterno estará santificándonos a nosotros, nos estará elevando a nosotros, nos estaba apartando a nosotros. Eso no es lo que dice el Eterno. El Eterno dice que nosotros somos elevados, apartados y santificados en el día del Shabbat, en ese día de reposo que el Eterno ha establecido. Capítulo 31, versículo 14, capítulo 31 de Shemot, versículo 14 dice, por tanto, nuevamente, habéis de guardar el Shabbat porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra, melajá, alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Estamos hablando que hay unas consecuencias si uno deja de guardar el Shabbat o si uno hace una obra, una melajá durante el Shabbat. Nuevamente, estamos viendo que en medio de la construcción del Mishkan, del tabernáculo, el Eterno comienza a traer un concepto, un tema que es de gran importancia para su vida y para su pueblo. Y estamos hablando del Shabbat. En medio de la construcción de su Mishkan, de su morada, él piensa y establece que el Shabbat iba sobre la obra del Mishkan. Profanar el Shabbat significa tratar el Shabbat en público como los demás días de la semana. Si nosotros no guardamos el Shabbat, el séptimo día, y los que guardan el primer día y lo guardan el primer día, están profanando el día del Shabbat, como lo están haciendo con los demás días. Cualquier israelita que comete ese delito merece ser condenado a muerte por un tribunal, el Beit Din, un tribunal de 23 jueces que estaba establecido en el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto de 70, dividido en 3 grupos de 23, y el Nasi, que era el sumo sacerdote o el presidente del Sanedrín. En este caso, cuando una persona viola el Shabbat, tenía que llevarlo al máximo de los 23, de las 3 cortes que habían, de los 3 grupos que habían dentro del Sanedrín, lo llevaban al más alto, porque esto tenía que ver con la relación entre nosotros y el Eterno. El Shabbat es una relación que tenemos nosotros con el Eterno. En el caso de que haya sido advertido por un mínimo de 2 testigos antes de pecar, tiene que haber siempre 2 testigos. Por eso vemos que en varios eventos como la mujer adúltera, cuando se la trajeron a Yeshua, tenía que haber 2 testigos. Cuando apedrearon a Esteban, tenía que haber testigos que él estaba cometiendo un pecado en contra de lo que estaba establecido en la Torá. Siempre que tiene que haber 2 testigos. Pero si no ha habido testigos, el cielo se encargará de tocar su alma de su raíz espiritual.
Eso lo podemos ver también en el caso de Ananías y Zafira. No hubo testigo, pero cuando ellos van frente a Pedro, Pedro dice, wow, tu corazón te ha engañado, el Espíritu de Santidad lo sabe todo. Y vemos qué fue lo que sucedió con Ananías y Zafira, que ellos murieron. No había testigo de lo que ellos habían hecho. Ellos fueron y entregaron lo que fueron a entregar, porque ellos habían dicho, cuando vendamos nuestras propiedades o lo que ellos iban a vender, lo vamos a entregar todo. Pero ellos no entregaron todo, se quedaron con un poco. Y por eso el padre Pedro le dice, a mí no me engaña, al que engaña es al Eterno. Así que aquí está escrito entonces que el Shabbat es santo para nosotros. Esto quiere decir que nosotros debemos considerar el Shabbat como diferentes a los demás días de la semana. La gente dice, no, es que ya Constantino cambió y Yeshua cumplió la Torah por nosotros y los mandamientos, o no necesitamos guardar el día de reposo. Eso todavía no ha sido abolido porque el Eterno lo estableció como perpetuo. ¿Okay? Esto quiere decir que nosotros debemos considerar el Shabbat como diferente a los días de la semana. Si no lo hacemos, no estamos haciendo que sea santo, apartado y diferente. Y por ende, esto implica que todo, la forma de comer, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de comportarse, la forma de relacionarse con otras personas, etcétera, etcétera. En Shabbat hacemos las cosas diferentes y así será santo para nosotros. Por un ejemplo le podemos dar. Aunque uno no puede hablar mal de nadie, nunca, especialmente si hablamos mentira, se le llama la Lashon Hara, que es la lengua mentirosa o la lengua diabólica, es cuando usted habla mal de su prójimo. Si usted habla mal de su prójimo en los otros 6 días, eso no debe hacerse. Pero si usted lo hace en Shabbat, es peor, porque el Eterno, como dice, no podemos, tenemos que cuidar nuestra forma de hablar, la forma como nos comportamos y la forma como nos relacionamos. Esto no es que, ok, hoy es Shabbat, hoy podemos hablar de cualquier lo que queremos, aunque sea mentira o no sea mentira, hablar de una persona. La ley, la regla de la Torah en cuanto a hablar, si uno no tiene nada bueno que decir de una persona, es mejor que no diga nada. Continuamos con el capítulo 31, versículo 17, y lee de la siguiente forma. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, pues en 6 días Hashem hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. La señal del pacto entre Hashem e Israel tiene que ver con la creación. Interesante que en la creación es cuando Él establece el día séptimo, el día de reposo. Como Él hizo, así nosotros también lo hacemos. La palabra cesar es la palabra primordial. Es la traducción del término Shabbat. Luego viene de la palabra reposar. En hebreo nafash. Es la segunda prioridad en cuanto a lo que el Eterno está, en cuanto a la creación. Así que el Shabbat también fue creado para que descansemos y reposemos para poder tener nueva fuerza para la siguiente semana. Hay 2 tipos de santuario en el mundo. Un santuario en el espacio y otro en el tiempo. Cuando decimos en el espacio, está el santuario del cielo, que no está limitado del tiempo, y está el que está acá en nosotros, que es limitado por el tiempo. En el relato de la construcción del santuario, en el espacio, el tabernáculo viene entrelazado el relato del santuario en el tiempo y el Shabbat. Vemos que hay 3 relatos durante la construcción del santuario en el espacio. El que estaba en el espacio tiene que ver con el tabernáculo y está entrelazado entre el relato del santuario en el tiempo y el Shabbat. Esa es la importancia que el Eterno le ha dado al Shabbat, a su día de reposo. Continuemos con el capítulo 32, versículo 2. Y vamos a entrar en otro tema ahora, aparte del Shabbat. La Torah habla mucho del Shabbat.
Eso es solamente un poco de lo que podemos leer al principio, por el Shabbat está en toda la escritura. Capítulo 32, 2 de Shemot. Y Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelo. También en ese tiempo los hombres llevaban pendientes. Según el Midrash 15, lo habían aprendido de los egipcios, que lo habían adaptado de los árabes. Entonces vemos que el pueblo de Israel aún así también adquirió muchos conceptos y costumbres y tradiciones del pueblo de Egipto. Capítulo 32, versículo 4. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con burril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: estos son tus dioses, Israel, que te han sacado de la tierra de Egipto. Aquí estamos viendo entonces la historia del becerro de oro. Y vemos cómo más adelante Moshe, cuando se va a recibir la instrucción, la Torá, se había tardado varios días. Amén. Estuvo 40 días, 40 noches en el monte Sinaí, en el lugar santísimo donde estaba reflejado, manifestado la presencia del Eterno. Y vemos que como ellos se tardaban, comenzaron a recoger los pendientes, las joyas que tenían, y vemos aquí que Aarón dice: y él los tomó de sus manos y les dio forma con burril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: estos son tus dioses, Israel, que te han sacado de la tierra de Egipto. Acuérdense, habían acabado de salir de Egipto. Ellos sabían que los egipcios, sus dioses, eran tallados en madera y tenían cara. Como no podían ver al Eterno y Moisés se había tardado, hacen este becerro de oro como Dios de Israel. Les digo, no dijeron: este es el Dios de Israel. Te dice: estos son tus dioses, Israel. El pueblo estaba acostumbrado a la idolatría de Egipto. A ellos como que no les molestaba hacer eso. Decidieron tomar de sus manos y hacer ese Dios para Israel. Por eso hablaron no solamente de un Dios, sino de varios, haciendo referencia al capítulo 31, versículo 1, donde el verbo también aparece en plural. Fue una ofensa muy grande hacer un becerro de oro. ¿Okay? Ellos habían acabado de hacer un compromiso de boda con el Eterno. El pueblo de Israel completo había hecho un compromiso de boda con el Eterno. Por eso que cuando se habla de novio y la novia no es una iglesia en particular. La novia es llamada Israel. La Israel que Yeshua va a buscar en los últimos tiempos. Todos aquellos que están en obediencia a la Torá. Cumpliendo todos los mandamientos que se le han establecido para la persona. Los que son de los sacerdotes los llevan a cabo. Si yo no soy sacerdote, esos mandamientos, esas instrucciones no aplican a mí. Pero todos, incluyendo el cuarto mandamiento, que es el Shabbat. Aquellos que hemos creído en Yeshua, que es nuestro Mashiach, que Él va a regresar a buscar su pueblo. Y que creemos que el Eterno es un solo Elohim. Entonces vemos que la novia cometió adulterio en su tiempo de desposorio, como mencioné antes, acabo de mencionar. Pero la ofensa más grande es tratar ese becerro como si hubiese sido el Eterno, diciendo que Él los había sacado de Egipto. Eso es una ofensa. Eso es abominación ante los ojos del Eterno, pensar que otros dioses fueron los que lo habían sacado a ellos de Egipto, cuando ellos vieron todas las manifestaciones en los macots, en los golpes, en las plagas, de cómo el Eterno obró para sacarlo a ellos. En ese momento ellos cambiaron la gloria del Eterno por una cosa creada por los hombres, lo cual era la raíz de toda idolatría, como nos dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 23 al 25. Y cambiaron la gloria de Elohim, incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Cuando dice aquí cuadrúpedos, reptiles y forma de hombre, los egipcios estaban acostumbrados a hacer esa clase de dioses. ¿Okay? Por consiguiente, el Eterno los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Elohim por una mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Baruch Hashem, pues bendito es Hashem. Y vemos que eso fue una afrenta ante los ojos del Eterno. Después que ellos habían hecho un desposorio, el Eterno había hecho un desposorio, un compromiso de novia con él. Esto de la novia y el esposo, esto viene desde el principio. Eso no vino en el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado. Esto viene desde el principio. El Eterno siempre quiso ser un novio para Israel, que era la novia. Capítulo 32, versículo 5, continúa diciendo: cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para Hashem. Wow, estas palabras son fuertes porque Aarón había sido partícipe con su hermano Moshe para sacar al pueblo de Israel, y él vio las maravillas que el Eterno había hecho. La afrenta mayor es llamar a este ídolo Hashem. El sincretismo religioso es muy ofensivo para el Eterno. Muchas personas dicen: no, pero nosotros estamos en la iglesia. Pero aún en las iglesias hay mucho sincretismo, hay mucha superstición, hay muchas cosas que van en contra. Cuando digo sincretismo, son religiosos, que van en contra del Eterno. Todas las prácticas paganas y las fiestas paganas y cambiar sus nombres y llamarlos como si fueran fiestas del Eterno es una abominación para el Eterno. Como la fiesta del Eterno, Pesa, Pascua. Le han cambiado totalmente como verdaderamente se debe llevar a cabo y celebrar. Eso es cambiar una fiesta del Eterno y convertirla en una fiesta pagana. El celebrar Navidad, eso es una fiesta pagana, porque no Yeshua no nació en diciembre. Y eso es una fiesta pagana. Hicieron de algo real, algo santo, de nacimiento de Yeshua, lo cambian del tiempo más o menos de septiembre a octubre a diciembre. Eso es una abominación al Eterno. Muchas iglesias celebran Navidad aún dentro de sus congregaciones. Esto es lo que se ha hecho con la celebración del domingo, como dije anteriormente, la Navidad, la Pascua cristiana, el Día de los Enamorados y otras fiestas paganas que el Eterno no había establecido. Estas fiestas vinieron de acuerdo a la cultura en la que estamos viviendo. En lugar de seguir el orden establecido por el Eterno en la Torá, tomaron las fiestas del mundo y las llamaron santas. Nosotros no podemos agarrar una fiesta que no son del Eterno y llamarla santa, porque nuevamente es abominación al Eterno. El día del Dios Sol fue honrado como el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor Sol? Es el Sunday. Domingo significa el día del sol. Y cambiaron el día de reposo, el séptimo día, por el primer día. La fiesta de nacimiento del Dios Sol fue cambiada también por la celebración del nacimiento de Yeshua. La fiesta babilónica de Istar fue llamada Semana Santa. La fiesta romana de Lupercalia fue cambiada ahora y se llama San Valentín. Son fiestas que fueron introducidas por el imperio de Roma y por todos esos imperios que Israel estuvo bajo la autoridad de ellos. Y hay que tener mucho cuidado porque hoy en día todavía se siguen celebrando esas fiestas y son abominación al Eterno. Son fiestas paganas. No lo dice el hermano José Borges, lo dice el Eterno por medio de su palabra. Capítulo 32, versículo 6, continúa hablando, dice: y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocausto y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Este texto fue citado por el profeta Shaul, el Shaliah Shaul, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 7, que dice:
No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. La idolatría está íntimamente ligada a la infidelidad y la inmoralidad sexual. Y vemos que en esa fiesta que celebraron hubo orgías, aún estando en las faldas del Sinaí, que si lo comparamos con el tabernáculo y el templo, ellos estaban en los atrios del tabernáculo o del templo, porque la cima del monte Sinaí es el lugar santísimo, a mitad donde el Eterno dijo que Moshe llevara los 70 ancianos y estaba Josué, era el lugar santo y los atrios era donde estaba el pueblo. Allí mismo, en ese lugar, haciendo comparación del tabernáculo y del templo, los hijos de Israel cometieron abominación e idolatría. Ellos lo que hicieron fue una cosa que se derriba de la otra. La idolatría es adulterio espiritual. Se cometió adulterio, ¿ok? Hubo infidelidad y la moralidad sexual. La infidelidad espiritual produce infidelidad relacional y sexual. Y una cosa se derriba de la otra. La idolatría, entonces, es adulterio espiritual también. ¿Por qué es adulterio espiritual? Tanto físico es y es espiritual porque el Eterno había hecho un desposorio con su pueblo para ser el novio y prometer a su novia para luego casarse con ella. Capítulo 32, 7 continúa hablando. Entonces Hashem habló a Moshe diciendo, Moshe, desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí el Eterno no reconoce al pueblo como suyo. Dice, porque tu pueblo, está diciendo, Moshe, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, porque mi pueblo no se corrompe. Y aquí el Eterno no reconoce a su pueblo como suyo. Por medio de este acto de adulterio espiritual, el pueblo perdió el estatus de ser su pueblo. Salió del pacto que había hecho con el Eterno por medio del desposorio. El adulterio quiebra el pacto matrimonial, como está escrito en Oseas 1:9, que dice, y él dijo, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Elohim. También vemos en Oseas capítulo 2, versículo 2, también habla, contended con vuestra madre, mantended porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido, que quité, pues de sus rostros sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. Aquí cuando habla del profeta Oseas, que se casó con la ramera adúltera Gomer, el Eterno está trayendo un mensaje sobre el mismo trato que el pueblo de Israel tuvo cuando hubo el desposorio en el monte Sinaí, que cometieron idolatría o adulterio porque se fueron con otros dioses y fornicación y dejan de ser pueblo y ya no es llamado pueblo suyo. El adulterio rompe el pacto matrimonial. Después de un adulterio ya no son esposos, como nos dice Jeremías 31:32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron. ¿El pacto que rompieron cuál? El pacto del desposorio, el desposorio que hicieron, el pacto de matrimonio, el pueblo lo rompe. Y dice, aunque fui un esposo para ellos, declara Hashem, que él había sido esposo como ellos, habían hecho un compromiso de boda, ¿ok? Eso era cuando uno, antes de casarse, uno iba y hablaba con la familia, el papá de la novia, y después decía, yo lo voy a comprometer y le pongo un anillo. Eso fue lo que hizo el Eterno con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, pero ellos rompieron. Es como nuevamente, yo le pongo un anillo a mi novia y luego mi novia me es infiel, ese pacto se rompe. Ya no eres mi novia, ya no puedes ser mi esposa porque fallaste al pacto, al compromiso. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel
en el monte Sinaí. Ellos rompieron, como dice, aunque fui un esposo para ellos, porque ellos rompieron mi pacto. Capítulo 32, versículo 10 continúa hablando y dice, ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. A Moshe no lo iba a herir, pero dijo, ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos. Okay, vamos a ver qué es lo que sucede. El Eterno le pidió a Moshe que le dejara, que se fuera. Esto significa que le dijo que no intercediera por el pueblo como anteriormente hacía, haciendo referencia a Jeremías capítulo 7, versículo 16. Moshe tuvo la oportunidad de ser elevado a un padre de una nueva nación, pero rehusó. En lugar de exaltarse, asimismo se humilló y él estaba dispuesto a dar su vida para salvar al pueblo. Wow, esto es un ejemplo, un acto profético del Mesías cuando vino a dar su vida por el pueblo. Moshe como prototipo y como acto profético del Mesías. El Mesías dijo, envíame a mí, yo muero por ellos. ¿Okay? El profeta como Moshe es Yeshua, como dijimos anteriormente, haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 y versículo 18. Él tampoco abandonó al pueblo de Israel para convertirse en el origen de un nuevo Israel. Por eso, cuando Yeshua viene y da su vida por su pueblo, está hablando del pueblo nuevo que iba a venir después de él. Todos aquellos que iban a ser injertados en Israel en el olivo natural, aunque también vino para los del pasado. Él vino a morir por todo el mundo, por los del pasado y los del futuro. El 32, capítulo 32, versículo 11, continúa hablando diciendo, entonces Moshe suplicó ante Hashem su Elohim y dijo, oh Eterno, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moshe entonces presenta tres argumentos principales a favor del pueblo. Primero, Hashem le había dicho en el versículo 7 que el pueblo era de Moshe. ¿Se acuerda? Y que él lo había sacado de Egipto. Moshe entonces le devuelve la pelota a él diciendo que el pueblo es del Eterno y que él lo había sacado de Egipto con grandes milagros. Moshe sabía lo que estaba diciendo, él sabía lo que estaba pasando. Porque si no, el Eterno hubiese destruido al pueblo de Israel en ese instante. El capítulo 32, versículo 12, continúa hablando. Dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Este es Moshe hablándole. Aquí Moshe argumenta a favor del honor del nombre del Eterno. ¿Okay? ¿Por qué del honor? Porque el pueblo de Israel había traído vergüenza al Eterno después que lo había sacado de Egipto. Y aquí Moshe le dice, no te dejes llevar por lo que están ellos haciendo. Y empezó a argumentar a favor del honor del nombre de él. Él continúa diciendo, los gentiles van a pensar mal del Eterno si mata a su pueblo en el desierto. El testimonio ante las naciones es muy importante y por ende no se debe hacer algo que los haga pensar mal del Elohim de Israel, como dice Ezequiel, capítulo 20, versículos 5 al 22, que dice, y dile, así dice el Señor Eterno, el día que escogí a Israel y juré a los descendientes de la casa de Jacob, me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto y les juré diciendo, yo soy Hashem, vuestro Elohim. Aquel día les juré que los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra que yo había escogido para ellos, que emana leche y miel y que es la más hermosa de todas las tierras. Nuevamente, el Shabbat es separado de los otros 6 días, como también la tierra de Israel es separada de las otras tierras de la tierra. Y les dice, arroje cada uno las cosas detestables que os atraen y no os contaminéis con los ídolos de los egipcios. Yo soy Hashem vuestro Elohim. Pero se rebelaron en contra de mí y no quisieron escucharme.
No arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos para desahogar contra ellos mi ira en medio de la tierra de Egipto. Pero actué en consideración a mi nombre para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones en medio de las cuales vivía, y a cuya vista me había dado a conocer sacándolos de la tierra de Egipto. Los saqué pues de la tierra de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Si nosotros cumplimos los mandamientos, los estatutos y los decretos que él ha establecido, viviremos. También les di mis días de reposo. Nuevamente, el día de reposo está en toda la escritura, aún en los profetas, por señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy Hashem, el que los santifico. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Aquí estoy hablando que cada semana que el hombre se reúne los domingos a adorar al Eterno y congregarse, y no lo hacen el día séptimo, ellos están profanando en gran manera el mandamiento, el cuarto mandamiento de acordarse de los días de reposo. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos en el desierto para exterminarlos, pero actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones a cuya vista los había sacado. También les juré en el desierto que no los llevaría a la tierra que les había dado, que emana leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis estatutos y profanaron mis días de reposo, porque su corazón se iba tras sus ídolos. Sin embargo, mis ojos los perdonó para no destruirlos, y no los hice exterminar en el desierto. Y dije a sus hijos en el desierto: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus decretos, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Hashem, vuestro Dios, vuestro Elohim. Andar en mis estatutos, guardar mis decretos y ponerlos por obra, y santificar mis días de reposo, y que sean una señal entre yo y vosotros, para que sepáis que yo soy Hashem, vuestro Elohim. Y nuevamente, pero los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni tuvieron cuidado de cumplir mis decretos, por los cuales el hombre vivirá. Y estamos leyendo, comenzamos a leer entonces Ezequiel, capítulo 36, 21-24. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice el Eterno, el Señor Eterno: no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre. Él no actuó por la forma de que el pueblo de Israel actuó, sino por su honra, el honor de él por su nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuiste. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ella. Nuevamente el Eterno tenía un plan para nuevamente vindicar la santidad de su nombre. Entonces las naciones sabrán que yo soy Hashem, declara el Señor Eterno, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Qué interesante que dice, porque os tomaré de las naciones. Está hablando de todos aquellos que hemos sido injertados en el olivo natural por medio de Yeshua, por medio del intermediario que es Yeshua. Él es nuestro abogado. Por medio de él es que el Eterno vindicó su nombre. Y por medio de él, de Yeshua, él nos tomará de todas las naciones, nos recogerá de todas las tierras y nos llevará a vuestra propia tierra. Nosotros no vamos para el cielo. Nosotros vamos a ser llevados a la tierra prometida. Esa es la tierra que él prometió a Abraham, Isaac y Jacob y a toda su descendencia.
Así es que el Eterno está trabajando en cuanto a qué es lo que va a hacer en su plan de redención. Continuamos entonces leyendo el capítulo 32, versículo 13. Después de haber leído todas estas cosas de cómo Moshe intercede por el pueblo y dice que el Eterno le dice a él, yo haré una nueva nación y va a ser padre de una nueva nación. Moshe desiste de esa idea, le dice, no, Señor, yo quiero que tú tengas compasión de que tu nombre no sea manchado entre las naciones gentiles. Y Moshe hace un intermedio entre y se pone entre medio del Eterno y el pueblo, como así lo hizo Yeshua con su pueblo. Capítulo 32, versículo 13 de Shemot continúa hablando diciendo, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos a quienes juraste por ti mismo y le dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Aquí vemos a un Moshe que aunque se había criado en palacio de Faraón y se había criado en una cultura egipcia, entendió por su familia y por todo lo que el Eterno estaba haciendo, entendió el plan de Hashem y aquí le acuerda sobre Abraham, de la promesa que le había hecho a Abraham, Isaac y a Israel, a Jacob, y de cómo le había jurado que iba a ser una nación grande y que la nación iba a ser como las estrellas del cielo. Entonces vemos el tercer argumento en la intercesión de Moshe, es el mérito de los padres y el juramento que el Eterno le había hecho, es decir, que iba a multiplicar su descendencia y luego darle la tierra de la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Como le dice, si ahora ha cumplido la primera parte de la promesa, ¿cómo vas a exterminarlos ahora y no cumplir la segunda parte de introducirlos en la tierra? Ya había llevado a cabo el primer paso, y el primer paso era sacarlos de Egipto y llevarlo entonces al monte Sinaí, darle al desierto, llevarlo al monte Sinaí, darle la ley y luego introducirlo a la tierra prometida. Y ese era como un Moshe, como un abogado, como es Yeshua. Oh, pero Padre, perdónalos porque ellos se arrepintieron, yo di la vida por ellos, pero no por eso podemos abusar de ese intermediario, no podemos abusar del intercesor, en este caso Yeshua, en la vida de nosotros, y en el caso de Moshe era Moshe el intercesor. Capítulo 32, versículo 14, continúa hablando, dice, y Hashem desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Y Hashem desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Pregunta, ¿será que el Eterno puede cambiar sus planes? No puede cambiar sus planes generales. Él estableció que iba a sacar al pueblo de Israel. Bueno, primero comienza a darle un pacto, una promesa a Abraham. Le dice que su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos. Después viene Isaac, como la mar, las aguas, como la arena del mar, se va a multiplicar, y a Jacob, y vemos que le da una promesa de que ellos iban a llegar a una tierra prometida que el Eterno había dado. Ese es el plan general. Es un plan general. Por entre medio de ese plan pueden suceder cosas que el Eterno cambiara. Por ejemplo, vemos que cuando ellos hacen el becerro de oro, Aarón, y lo declaran como Hashem, que fue los dioses que los sacaron a ellos de Egipto, el Eterno podía destruirlos a ellos y todavía no se salía del plan del Eterno que había establecido, porque él le dijo a Moshe, yo estableceré una nueva nación contigo. ¿Ves? El plan general estaba, pero él podía cambiar
los eventos entre medios, ¿ok? Él no puede cambiar los planes generales, pero sí puede cambiar su manera de cumplir esos planes generales. Y en este caso, él podía cambiar, él podía destruir al pueblo de Israel y seguir con el plan general, que era de llevarla a una nación, y a Moshe iba a ser entonces el padre de esa nueva nación. Entonces, seguiría todavía a Abraham, porque la descendencia de Abraham sale Moshe, ¿ok? Nuevamente, ¿será que el Eterno tenía menos compasión que Moshe? No. La compasión que habla en el corazón de Moshe vino del Eterno mismo, porque cuando Moshe se encuentra con el Eterno en la zarza ardiente, en el monte Sinaí, en el lugar santísimo, arriba, acuérdense, la cima del monte, lugar santísimo, a mediados de la montaña, lugar santo, en las faldas del monte es el lugar de los atrios. Donde quiera que usted vea un monte, así es que está dividido. ¿Okay? Por eso el Salmo 121, si no me equivoco, dice, alzaré mis ojos a los montes de donde viene mi socorro. ¿De dónde? De los montes, de las alturas. Porque para el tiempo del antiguo Medio Oriente, las montañas eran símbolos como de templo, de donde estaban los dioses arriba. ¿Ok? Y de la misma manera el Eterno trabaja de esa manera. ¿Okay? Por eso cuando vemos que el Eterno siempre venía al tope del monte Sinaí. Vemos que esa compasión había venido del corazón mismo del Eterno. No es que Moshe había ido en contra de la voluntad del Eterno. Él no estaba yendo en contra de la voluntad del Eterno. ¿Okay? La lucha que hubo entre Moshe y el Eterno fue una lucha entre la justicia del Eterno. Moshe conocía la justicia del Eterno, que había sido revelada en la sentencia de muerte de la adúltera. La adúltera en este caso era Israel, pero también hace referencia a Deuteronomio capítulo 22, 23 y 24, ¿ok? Que habla de las aguas amargas. Cuando una mujer cometía adulterio, tenía que tomar unas aguas amargas para ver si en verdad ella había sido infiel a su esposo. Si el estómago se inflaba, ella podía morir y era declarada también adúltera por esas aguas amargas. Usted puede leer nuevamente Deuteronomio, capítulo 22, versículos 23 al 24. También habla de la misericordia del Eterno, revelada en la intercesión de Moshe y la decisión final de perdonar al pueblo. Aquí está hablando de diferentes conceptos y está hablando de la naturaleza del Eterno. Corazón justo, una sentencia de una mujer que era adúltera, él iba a hacer lo que él había establecido, y de una misericordia también que es reflejada por la intercesión de Moshe, como también con Yeshua. El Eterno ha tenido misericordia con nosotros por medio de Yeshua. El perdón del Eterno muestra que un esposo puede perdonar a su cónyuge aunque haya cometido adulterio. No está obligado a divorciarse, como nos dice Oseas capítulo 3, versículo 1. Y Hashem me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera. Así como Hashem ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Interesante que el Eterno aún en los días de hoy, Él tiene misericordia de su novia, que aunque ha sido adúltera porque ha entrado en paganismo, a pesar de que muchas personas se han puesto paganos y se han ido a otros dioses y se deleitan con tortas de pasa, Hashem le dijo al profeta Oseas, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera. El Eterno va a llegar el momento que cuando el hombre se arrepienta, aunque haya cometido adulterio y fornicación en contra de Hashem por las fiestas paganas que celebra, el Eterno puede recibir nuevamente siempre y cuando se establezca un camino de obediencia a la Torah, ¿ok? Celebrar la fiesta del Eterno, no fiestas paganas, y dar un cambio, no un 360, sino un cambio de 180. Porque 360 te trae al mismo lugar donde estaba.
Tienen que hacer un cambio de 180. Ibas caminando para hacia el frente, tienes que regresar hacia la presencia del Eterno. El capítulo 32, versículo 15, nos habla también diciendo: entonces se volvió Moshe y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados. No era solamente por el frente, era por ambos lados. Por uno y por el otro estaban escritas. Rashi dice que Moshe subió al monte el día 7 de Sivan, el tercer mes, ¿ok? Para estar en la montaña durante 40 días. Esto significa que él bajó el día 17 del cuarto mes. 17 del cuarto mes. Capítulo 32, versículo 17, continúa hablando. Al oír Josué, el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moshe: hay gritos de guerra en el campamento. Yehoshua había puesto su tienda a los pies del monte y no estaba con el pueblo, ¿ok? Él estaba más o menos en el lugar santo. ¿Okay? Él era un ayudante fiel, siempre listo para atender las necesidades de su jefe. Por esta fidelidad pudo entonces luego ser el sucesor de Moshe, el que sirve de manera práctica a los líderes que el Eterno ha levantado, serán grandemente recompensados. Haciendo referencia a Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11, y Marcos, capítulo 9, versículo 41. Nuevamente, el que sirve de manera práctica a los líderes, leal, ¿ok? Que el Eterno ha levantado, que el Eterno ha levantado, porque podemos encontrar hoy en día muchas personas que se levantan ellos mismos, pero no han sido levantados por el Eterno. Esas personas que han sido levantadas por el Eterno, los siervos que les ayudan en el ministerio a servir, serán grandemente recompensados. Capítulo 32, versículo 19. Y sucedió que tan pronto como se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moshe, y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Qué interesante. Él estaba intercediendo por el pueblo, pero cuando él llega, actúa como un ser humano. Como iba a actuar el Eterno, que iba a destruir al pueblo. Entonces vemos que a Moshe le entró ira, pero no una ira de matar, sino una ira de enojo, de desagrado, porque hacía 40 días antes que habían hecho un compromiso de boda con el Eterno, y en 40 días rápidamente ellos se olvidaron del Eterno y acometieron adulterio en la adoración del becerro de oro. Las tablas fueron quebradas el día 17 del cuarto mes. En ese mismo día ocurrieron luego cosas tristes en la historia del pueblo de Israel. En ese día también el rey malvado Antíoco Epifanes había profanado el templo, estableciéndolo en él un ídolo. Ustedes que han entendido, han leído o han estudiado el tiempo intertestamentario, muchos le llaman los 400 años de silencio o 400 años de oscuridad. Pues es el tiempo de los 2 pactos, del pacto antiguo y el pacto renovado, donde Antíoco Epifanes, un hombre greco-romano, llega y no quería a los judíos de ese tiempo y profana el templo, mata a una cerda y con la sangre en el altar, y con la sangre de esa cerda mancha todo el altar y profana el templo completo. Podemos ver, de ahí sale la historia de los macabeos, Matatías el macabeo, Judas y los demás hermanos, cuando ellos establecen nuevamente el altar, lo limpian el altar después que sacan a Antíoco Epifanes de la aldea de Jerusalén, porque ellos se fueron en contra de los griegos, de ese imperio greco-romano, y vemos entonces que ellos por celos fueron y le hicieron la guerra a Antíoco Epifanes y limpian, entonces rededican el templo nuevamente. Durante el sitio de Jerusalén por los romanos, el sacrificio diario, el Corbán Tamí, fue interrumpido en ese día. Esas son cosas que han sucedido en el mismo día
cuando Moshe baja el día 17 del cuarto mes. ¿Ok? También en el mismo día una brecha fue hecha en las murallas de Jerusalén 3 semanas antes de la destrucción del templo en el año 70. Qué interesante que lo que ha pasado anteriormente ha tenido que ver con el tabernáculo o con el templo. ¿Okay? En ese día es un día también de ayuno comunitario para el pueblo de Israel. También las 3 semanas desde el 17 del cuarto mes hasta el 9 del quinto mes, se llama mes A, han sido fijados como un periodo de duelo, porque los 2 templos fueron destruidos el día 9 de A. En hebreo se llama el Tisha B'Av. Tisha B'Av. Eso es un tiempo donde hay luto en el pueblo de Israel por los sucesos de los templos que habían sido destruidos. Y en ese 9 de Ab muchas cosas negativas causaron eventos en el pueblo de Israel. Capítulo 32, versículo 25, continúa hablando, dice: y viendo Moshe al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. Y viendo Moshe al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. La idolatría rompe las barreras de protección. Acuérdense, oigan bien, la idolatría. La idolatría no solamente tiene que ser idolatrando otros dioses, también tiene que ver con profanar el día del Shabbat. Guardar el día primero y no el día séptimo. Eso es paganismo, eso es profanación, ¿ok? La idolatría rompe las barreras de protección dentro de la psicología humana y causa que el hombre no pueda mantener sus instintos, que el hombre no puede mantener sus instintos bestiales bajo control. Por eso la idolatría lleva a la fornicación. Por eso vemos que hubo una orgía en ese día cuando Moshe baja del monte Sinaí con las tablas escritas, se encuentra con esa trifulca, ese revuelo, esa fiesta que estaban haciendo, porque estaban hombres y mujeres haciendo sexo ilegal. Cuando el Eterno estaba enviando su Torah, que era algo que no se podía hacer. ¿Ok? Por eso la idolatría lleva a la fornicación. En este caso, la idolatría llevó a la fornicación porque no tanto llevaron fornicación entre los hombres y las mujeres que estaban en el monte Sinaí, pero también trae fornicación porque fornicaron en contra del esposo, el Eterno, que había establecido un compromiso con el pueblo de Israel. Entonces leemos el 32, capítulo 32, versículo 26. Se paró Moshe a la puerta del campamento y dijo: el que esté por Hashem, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. ¿Ok? La tribu de Leví tomó la decisión de no compartir el acto de idolatría. Aquí estamos viendo lo que va a suceder ahora. Entonces estamos viendo que el Eterno no hace cambio en sus planes generales, pero sí hace cambio entre medio de esos planes generales. ¿Ok? Vemos que la tribu de Leví tomó la decisión de no compartir el acto de idolatría, y cuando todo el pueblo fue invitado a mostrar si estaba a favor del Eterno, los levitas mostraron su fidelidad al Eterno. Por esta causa fueron elegidos como los nuevos sacerdotes en lugar de los primogénitos. Qué interesante que estamos viendo que en el plan general del Eterno era que todos los primogénitos iban a ser los sacerdotes. Pero por este acto el Eterno tiene que hacer un cambio pequeño y establece entonces ahora a los levitas como los elegidos, como los sacerdotes, en lugar de los primogénitos. Él puede hacer cambio, no en su plan general. Sacarlo de Egipto, llevarlo al desierto, darle la Torah y llevarlo a la tierra prometida. Ese era el plan y se llevó a cabo. Pero entre medio tenía que hacer unos ajustes. ¿Okay?
El capítulo 32, versículo 29 continúa diciendo, y Moshe dijo, consagraos hoy a Hashem, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy él os dé una bendición. Esta consagración, implicaba el sacerdocio. Leví había usado su espada para matar a todos los hombres de Shechem, primeramente, haciendo referencia a Génesis 34. Su ira fue maldecida por Jacob, haciendo referencia en Génesis 49, 5 al 7. En esta ocasión, su celo pudo ser canalizado para un fin sagrado. Al principio, cuando Leví fue con su hermano Simeón a matar a los descendientes, a los hombres de Shechem, el Eterno no los había enviado. Pero en este caso, los levitas fueron usados para un fin sagrado en perfecta obediencia al Eterno. Por esta razón recibió una bendición. ¿Y qué sucede aquí? Aquí vemos entonces que la tribu de los levitas agarraron las espadas y mataron a 3,000 hombres de los que estaban haciendo el adulterio y la fornicación con el becerro de oro. Interesante que en el monte Sinaí, el día de Pentecostés, el día de 50, vemos que el Eterno hace ese pacto de matrimonio con su pueblo, pero luego después cambia, le dice, ya no eres mi pueblo, y lo quiere matar. Moshe se pone como intercesor, Moshe baja, rompe las tablas, solamente la tribu de Leví hace honor, da el honor al Eterno, mata a 3,000. Vamos a remontarnos entonces para el libro de Hechos, capítulo 2. Después del mensaje de Pedro, cuando baja el Espíritu de Santidad, ese es el pacto renovado. ¿Okay? El pacto que había hecho con Moshe fue el de poner la escritura Torah en tablas de piedra, ahora se lo iba a dar en los corazones. Pero el evento que sucede aquí es parecido al evento que sucede cuando los levitas matan a 3,000. Si usted lee el libro de Hechos, cuando Pedro termina de hablar lo que el Eterno puso en su corazón, ¿cuántas personas se convirtieron a Yeshua? 3,000. Restauró esos 3,000 que habían muerto, los restaura nuevamente, diciendo, estoy renovando el pacto que había sido hecho anteriormente con los padres de ellos. Interesante que la Torá, la Escritura nos enseña claramente que la Torá es viva y eficaz, más cortante que cualquier navaja de 2 filos o espada de 2 filos. Capítulo 32, 30. Es por eso entonces que los levitas recibieron una bendición de servir en el tabernáculo y en los templos, hasta el día de hoy. Capítulo 32, versículo 30 dice, sucedió que al día siguiente dijo Moshe al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, y yo ahora voy a subir a Hashem, quizá pueda hacer expiación por vuestro pecado. Moshe entonces sube otra vez para ponerse entre el Eterno y el pueblo como un medio expiatorio. Moshe, como pues, el monte Sinaí, como un micro templo de lo que está en el cielo. Moshe tiene que subir nuevamente a la presencia del Eterno en la cima del monte Sinaí, al lugar santísimo, para hacer un medio de expiación. Cuando Yeshua muere y él resucita, recibe el sacerdocio según Melquisedec y se presenta entonces al trono de gracia donde está sentado el Padre, al lugar santísimo. Nada es diferente, no hay nada que no esté ligado con la creación, con el tabernáculo, con el cielo. ¿Ok? So Moshe hace lo mismo que hace Yeshua después en los tiempos de su ministerio. Capítulo 32, 32. Continúa hablando, dice, y ahora, si perdonas su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Moshe se sacrificó a sí mismo por el amor de su pueblo, de la misma manera como el Mesías Yeshua lo hizo. Moshe se puso entre medio del Eterno y el pueblo. Mátame a mí, yo me ofrezco como un sacrificio a mí mismo por el amor del pueblo. Lo mismo hizo Yeshua, porque de tal manera amó el Eterno al mundo que envió a ¿quién? A Yeshua,
para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Según la Gemara 16, esto se refiere al libro de la vida. Según Rashi, se refiere a la Torá. La Torá es vida, ¿ok? El libro de la vida, que dice que se está hablando del libro de la vida, se estaba refiriendo a cuando Moshe le estaba diciendo, ahora, si perdonas su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. El libro estaba hablando del libro de la vida, que también es la Torá. Por eso es que hoy cuando nosotros leemos las escrituras y leemos la Torá, encontramos el nombre de Moshe, porque el nombre de Moshe nunca fue quitado y borrado del libro de la Torá. La Torá es el libro de la vida, la cual nos enseña a cómo caminar, a cómo debemos comportarnos, a cómo debemos nosotros ser obedientes a los decretos, los mandamientos, las instrucciones que el Eterno estableció desde un principio, desde antes de la creación. Y vemos que entonces Moshe le dice, bórrame del libro que tú has escrito. Él se estaba refiriendo al libro que iba a ser escrito, que hoy día nosotros tenemos en nuestras manos, que se llama las Sagradas Escrituras, unos le llaman Biblia, otros en el hebreo se le llama la Torá, que es los primeros 5 libros, o el Tanaj, que es el antiguo pacto, el pacto renovado, que es el Nuevo Testamento, o la Torá, como en general toda la escritura que el Eterno había de escribir por medio de Moshe. Vemos que Moshe se pone en la brecha entre medio del pueblo y el Eterno, para que el Eterno no matara al pueblo de Israel y el honor del Eterno hubiese sido borrado entre las naciones y las naciones gentiles dirían por las historias, el Dios, el Eterno que los sacó de Egipto, los mató a ustedes en el desierto para traerle vergüenza a su pueblo. Pero el Eterno no quiere vergüenza para su pueblo, sino Él quiere traer el honor. Por eso es que envía a Yeshua, porque trae honor al pueblo de Israel y a todos nosotros que somos injertados en el olivo natural. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que el Eterno tenga misericordia y que el Eterno ponga su shalom. Nos veremos en la próxima semana y que tengan una semana bendecida. Shalom.